Desde la Clínica en Banaco, Grupo Quirón Salud, te damos una especial bienvenida a Conversalud, un espacio persona a persona, donde te acercamos a tus especialistas para resolver inquietudes acerca de temas médicos. Hoy vamos a abordar los mitos y las realidades de la salud mental. Para desarrollar este tema hemos invitado a la doctora Marcela Rizo, ella es psiquiatra de nuestra institución. Doctora, bienvenida. Hola Paola, muchas gracias a ustedes por la invitación y brindar este espacio de psicoeducación. Bueno, doctora, para empezar, creo que debemos precisar de qué se trata o a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental y qué impacto tiene sobre nuestra vida y nuestra cotidianidad. Bueno, Paola, definitivamente la salud mental la podemos catalogar o definir como un estado de equilibrio, un estado de bienestar a nivel de varias esferas del ser humano, como lo social, lo psicológico y lo físico principalmente, ¿sí? Y con este estado de equilibrio de bienestar, Paola, lo que se busca es que el ser humano, que el individuo tenga la capacidad de enfrentar las situaciones cotidianas, las situaciones del día a día, lo que puede causar cierto tipo de estrés, que sea capaz de enfrentarlo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta, pues, en este sentido, digamos que la salud mental es como el fundamento del bienestar individual, ¿sí? Y por ende el funcionamiento también de la comunidad en general. Perfecto, bueno, y si vamos a hablar de mitos y realidades, doctora, creo que lo primero que debemos abordar es ese comúnmente escuchado que al psiquiatra solo van los locos. ¿Tiene que existir un diagnóstico de una enfermedad mental para ir a consulta? Bueno, no necesariamente debe ya existir un diagnóstico como tal establecido, pero ese punto que tocas es un punto como muy álgido en realidad, un estigma que se ha manejado frente a la salud mental de catalogar entre comillas como locura, a ir donde el psiquiatra, a ir donde un psicólogo, y es que la idea también es prevenir, es decir, cuando el ser humano empieza a sentir unos cambios en su funcionalidad principalmente, a nivel afectivo, a nivel, por ejemplo, un trastorno del sueño, la idea es consultar con un especialista para prevenir que esa como bolita de nieve se vaya haciendo cada vez más y más grande y evitemos como una avalancha, ¿no? Por explicarlo así. Entonces, no necesariamente cuando ya tengamos un diagnóstico, sino para prevenirlo, y si hay un diagnóstico, pues brindar el mejor tratamiento para cada individuo. Bueno, usted lo ha mencionado, psicólogo y psiquiatra. Pues mucho oímos acerca de que es que al psicólogo vamos a contarle los problemas y al psiquiatra cuando ya necesitamos medicación. ¿Cuál es la verdad de eso, doctora? Bueno, pienso que es un manejo en equipo. Nosotros como psiquiatras somos médicos y tratamos o manejamos todo lo que es el tema de medicamentos, farmacología, neurofarmacología, pero con el psicólogo hacemos como un gran equipo porque brindamos ambos tanto psicoterapia y en el caso que se requiera, dependiendo la patología, Paola, pues se requiere un manejo farmacológico, ¿no? Pero entonces es importante el manejo dual, el manejo por las dos especialidades sería lo ideal, ¿no? Perfecto. Hoy en día escuchamos mucho hablar acerca de la depresión y hay quienes afirman que esto es un estado mental, que se puede salir de la depresión simplemente teniendo un cambio de actitud, pensando de manera positiva, buscando de pronto motivación en actividades que nos hacen felices. Esa es una, y el otro es la ansiedad. ¿Qué tan cierto es, doctora, que se puede salir fácilmente de una depresión? Bueno, la depresión, las alteraciones afectivas, hablando principalmente de depresión y ansiedad, pues debemos tener claro, Paola, que son alteraciones también biológicas, es decir, hay una organicidad que explica esos cambios en el estado de ánimo, esos cambios afectivos, ¿sí? Entonces, primero, tener en cuenta eso. Yo pienso que cuando el ser humano entiende qué es lo que está pasando en su cuerpo, de cierta forma es como aliviar un poco. Entiendo qué pasa, que no solamente depende del entorno, sino que es multifactorial. Hay múltiples etiologías, hay diferentes causas, Paola, y factores de riesgo que producen alteraciones afectivas y una de ellas principalmente es alteraciones biológicas, ¿no? Unas sustancias en nuestro cuerpo que digamos se desequilibran un poco y ya en los casos que lo ameriten pues requieren ese tratamiento farmacológico para equilibrar un poco esos cambios biológicos, ¿no? Entonces entender que no solamente depende de la fuerza de voluntad de la persona, son varios pilares fundamentales para enfrentar una patología afectiva como es la depresión o la ansiedad. Bueno, doctora, entre otras cosas, y usted lo menciona ahora, es como esas emociones que pueden afectar nuestra salud mental. Y resulta que somos como muy dados a que esas emociones, a que esos estados de ánimo
los asociamos a enfermedades mentales. Entonces, por ejemplo, si estamos tristes, entonces estamos sufriendo de depresión, pero si de pronto estamos muy contentos y eufóricos y de un momento a otro nos pusimos de mal genio o muy tristes, entonces ya se habla de bipolaridad. ¿Es correcto que esto suceda? No, es falso, es totalmente, a ver, es uno de los mitos, grandes mitos dentro de patologías de salud mental cuando hablamos de bipolaridad. Catalogamos a alguien fácilmente porque hoy se despertó así, mañana no, entonces primero también tiene una causa biológica, sí, una causa a nivel fisiológica que lo explica. Segundo, debe cumplir, digamos, de acuerdo al manual de diagnóstico de enfermedades mentales, con un tiempo también determinado de manifestaciones afectivas, ya sea depresión, ya sea una manía, es alegría extrema, entonces debe cumplir con cierto tiempo, cierto tipo, hay alteraciones bipolares, Paola, que pueden demorarse años en ser diagnosticadas también. Entonces debemos ser muy delicados con ese tema de no catalogar a una persona que un día está triste y otro día está muy contenta, ¿sí? Hay que cumplir cierto tipo de periodicidad en esos cambios afectivos, ¿no? Y quién más que un especialista en salud mental. Y otra cosita, Paola, que mencionaste por ahí es que algunas depresiones también están como maltratadas o mal diagnosticadas, porque no todas las depresiones o todas las tristezas no son depresiones, ¿no? Debemos tener en cuenta que hay tristezas que son en contexto de reacciones situacionales, hay tristezas que son como asociadas a un duelo, ¿no? Y ya hay algún tipo de característica que empieza ya a configurar un episodio depresivo y podemos hablar ya de una patología como tal de salud mental. Entonces, no todas las tristezas podemos catalogarlas como depresiones, ¿no? Y es que una cosa son las emociones y otra cosa es un diagnóstico ya de una enfermedad mental. Sí, claro, total. Hay que cumplir cierto tipo de sintomatología. Hay alteraciones no solo afectivas, alteraciones, por ejemplo, en el patrón del sueño. Hay unos sentimientos de minusvalía, unas ideas como de inutilidad, ¿no? Y de ahí como un efecto dominó, Paola, en el cual se va volviendo un poco más severo y más crónico, digamos, el episodio afectivo, y pues dependiendo de la intensidad ya requiere el manejo, ¿no? Hasta que se llega a la complicación pues de la depresión, digamos que es las ideas de muerte o las ideas de suicidio. Doctora, ¿y qué tan cierto es que las personas con enfermedades mentales representan un peligro constante para quienes les rodean porque tienen actitudes agresivas, violentas, son inestables y si no están medicados pues representan un peligro? Otro gran mito. ¿Por qué? Dependiendo de la patología, ¿no? Dependiendo, estamos hablando de algunos trastornos psicóticos, algunos trastornos afectivos, pero si vamos a comparar los pacientes con enfermedades mentales, las personas con enfermedades mentales versus la comunidad en general, tienen más episodios de violencia como tal, la comunidad en general. De hecho, algunos estudios reportan hasta del 3 al 5% de los episodios violentos son atribuidos a enfermedades mentales, o sea, es un porcentaje bajo, Paola, ¿sí? Y de hecho, tienen más riesgo de ser víctimas de episodios violentos las personas con alguna patología mental que la comunidad en general. Y eso también está atado como al estigma, ¿no? Al miedo, al que pasa. Entonces, tenemos una persona con un diagnóstico psicótico, entonces tenemos cierto estigma, no puede ser violento. Está aislado. Exacto, se tiende a aislar. Entonces, hay diferentes tipos de patologías que presentan episodios de auto o heteroagresión, pero son digamos, episodios aislados y depende pues la severidad, pero generalmente no debemos catalogar o señalar al paciente con alguna patología mental como una persona agresiva. Entonces eso es otro gran mito, ¿no? Imagínate, las estadísticas lo dicen, solo el 3 al 5% de los episodios violentos es catalogado o asociado a enfermedad mental, el resto de la comunidad en general. Por ejemplo, cuando se habla de esos casos de intolerancia, esas conductas agresivas, ¿pueden obedecer también a algún tipo de enfermedad mental, doctora? Sí, pero también, digamos, a rasgos de personalidad, ¿no? A rasgos, los seres humanos podemos decir que somos una suma de rasgos de personalidad y hay diferentes tipos de personalidades que tienden a ser un poco más impulsivas, ¿no? Menos tolerantes, entonces no catalogarlo inmediatamente con una enfermedad mental. Bueno, ya como para ir cerrando, doctora, ¿cuál es la realidad de las enfermedades mentales precisamente?
¿cómo podemos actuar frente a una persona con un diagnóstico ya establecido? Bueno, primero, lo más importante, y siempre voy a ser enfática en eso, es dejar el estigma, ¿sí? No juzgar. Entender que, digamos, las patologías mentales en su mayoría tienen una cronicidad, ¿sí? Tienen un curso que tiende a ser crónico, pero que se puede controlar, ¿sí? En la mayoría, por ejemplo, las alteraciones afectivas, con un buen tratamiento farmacológico, Paola, con una buena adherencia, un seguimiento estricto por los especialistas en salud mental, se puede llegar a tener una buena calidad de vida, se puede llegar a tener un bienestar en general en comunidad. Entonces, yo creo que no tener ese miedo de que si estamos con algunas alteraciones, consultar y permitirse brindar ayuda, ¿sí? O estirar la mano para dejarme ayudar, Paola, ¿sí? Pero se puede tener esa calidad de vida siempre y cuando seamos juiciosos con todas las recomendaciones, los signos de alarma y el tratamiento que proponga el especialista en salud mental. Bueno, doctora, otra inquietud que puede surgir, y es el no aprender a dominar mis emociones, puede terminar en una enfermedad mental, o las enfermedades mentales son algo pues ya como del organismo fisiológico que se trae. Es una suma. Las emociones son generalmente esas reacciones como tal, fisiológicas que se dan por impulsividad como respuesta a diferente tipo de situación, pero yo pienso que los pensamientos también tienden a controlar un poco esas emociones, entonces van de la mano, ¿sí? No necesariamente, digamos, si estamos con mal control de emociones vamos a desencadenar o configurar un episodio depresivo. Como te dije hace un rato, es multifactorial, entonces tenemos una etiología o un factor de riesgo que es biológico, tenemos antecedentes también, debemos tener en cuenta si hay un familiar con una antecedente patología mental, ¿sí? Entonces aumenta un poco el riesgo, ¿sí? Factores sociales, factores socioeconómicos. En este momento, Paola, la situación de pandemia, ¿sí? Entonces tenemos a nivel mundial un entorno y una situación social y en nuestro país en algún momento que genera o que reactiva esa sensación de miedo, de inseguridad, de ansiedad en el ser humano, que si no la aprendemos a controlar juntos con nuestros pensamientos también, pues vamos a tener como un estado de alerta continuo en el cual no nos va a permitir descansar y vamos a estar todo el tiempo así como en un estrés crónico, y ese estrés crónico, Paola, es el que desencadena o el que lleva a que se configuren episodios depresivos o episodios ansiosos, y ya ahí debemos buscar ayuda porque es que se altera la funcionalidad, y esto yo quiero que quede muy claro, es cuando un individuo su funcionalidad se evidencia alterada en diferentes áreas de su vida, en lo familiar, en lo social, en lo laboral, como si uno mismo no se siente bien y hay pensamientos de inutilidad frecuentes, ya no funcionamos igual y se cambia la calidad de vida, debemos consultar con un especialista en salud mental. Algo no está bien, hay alteraciones en nuestras manifestaciones vitales, por ejemplo, en nuestro sueño, en nuestro apetito, ¿sí? Y dormir bien es fundamental. Yo te puedo decir, Paola, que los trastornos del sueño están presentes casi en todas las alteraciones o en las patologías mentales, por no decirte en un 100%, pero es un porcentaje altísimo. Entonces, fíjate cómo debemos cuidar diferentes esferas de nuestra vida. Bueno, creo que aquí hay algo bien interesante para concluir, y es no estigmatizar y además informarse no de cualquier manera, sino con nuestros especialistas. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paola, y recuerden siempre de consultar al especialista en salud mental. Déjense ayudar y estiren la mano cuando lo crean necesario. Gracias, Paola. Gracias a usted y a ustedes que están viéndonos en este episodio de Conversalud. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a una nueva misión con un nuevo tema de interés. Gracias y hasta la próxima vez. Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud. Tu vida, tu salud, tu clínica.